¿Se acuerda alguno o no? Era más o menos sobre la fotosíntesis. Ya, eso fue la semana antepasada. ¿Y la semana pasada? La semana pasada, ¿qué vimos? No se acuerdan. Espere. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Bueno, estábamos hablando de la respiración celular. ¿Ya? Así que ahora vamos a recordar varios aspectos acerca de la respiración celular, porque es un proceso complejo, y luego vamos a hablar acerca de estos dos procesos que hemos estudiado, fotosíntesis y respiración celular. Ya. Voy a compartir el Power con ustedes. Ya. Ahí dice entonces, fotosíntesis. ¿Por qué me quedó? A ver, déjenme aquí, me quedó una diapositiva. Ahí sí. Ya, vamos entonces. Ahí, de nuevo. Ya. Fotosíntesis y respiración celular. Objetivo de la clase, explicar la relación fundamental entre la fotosíntesis y la respiración celular para la existencia de los organismos en el planeta. ¿Ya? Eso es lo que hoy día vamos a tratar de poder comprender, ¿no es cierto?, la relación que existe entre estos dos procesos. ¿Ya? Bueno, nosotros habíamos estudiado la clase pasada, ¿no es cierto?, que la respiración celular se producía, ¿no es cierto?, en las células para que éstas pudiesen obtener energía. ¿Ya? Y esa energía se obtenía precisamente de moléculas orgánicas que en el fondo actuaban como verdaderos combustibles. ¿Ya? Por lo tanto, es fundamental, es súper importante que ocurra la respiración celular. De lo contrario, ¿no es cierto?, estas moléculas orgánicas que actúan como combustible quedarían ahí con la energía como retenida o guardada. ¿Ya? Es como que yo junte plata en el banco, ¿no es cierto?, y la deje siempre y no la ocupe nunca. ¿Ya? Bueno, la respiración celular entonces permite transformar estas moléculas orgánicas que actúan como combustible y extraer de ahí la energía que ellas contienen. Ahora, estas moléculas generalmente son moléculas de glucosa. ¿Ya? Se generan otras moléculas también, a partir de otras moléculas también se puede obtener energía. Pero los seres vivos en general, la molécula que en primer lugar utilizan, ¿no es cierto?, que es como importante, ¿no es cierto?, es la glucosa. ¿Y qué es lo que es la glucosa? Un hidrato de carbono dentro de las moléculas orgánicas que existen y que constituyen a los seres vivos, es un tipo que se llama hidrato de carbono o carbohidrato. Y más aún, es un hidrato de carbono simple, ¿ya? Como les decía, que utilizan en primer lugar, ¿no es cierto?, la mayoría de los seres vivos. Después pueden usar otras moléculas también, pero como en primer lugar, siempre están utilizando la glucosa, ¿ya? Ahora, si nosotros resumimos la respiración celular, ¿no es cierto?, en una ecuación, ¿no es cierto?, general, quedaría así, ¿no es cierto? Esta es la fórmula química de la glucosa, ¿no es cierto? Es una molécula, sí, más bien grande, pero hay otras muchas más grandes también, que está formada por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Ya, esta molécula tiene, ¿no es cierto?, 24 átomos en total, y a partir de esta molécula nosotros obtendríamos energía. Pero para que se pueda obtener energía tiene que sufrir una serie de procesos, y dentro de esos procesos, o sea, para que se pueda producir, debe haber presencia de oxígeno. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación nosotros colocamos
a la molécula de glucosa, sumada, ¿no es cierto?, a moléculas de oxígeno, que nos va a dar de producto, ¿no es cierto?, dióxido de carbono y agua. Pero la energía que nos va a proporcionar va a quedar contenida en otras moléculas que se llaman moléculas de ATP, que nosotros ya lo habíamos mencionado, que es el adenosintrifosfato. Ahora, si ustedes se fijan, lo que vimos nosotros en clases anteriores, cuando hablamos también de la fotosíntesis, ya. Entonces, al tener una molécula de glucosa, se necesitan 6 moléculas de oxígeno para llegar a formar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 36 moléculas de ATP, lo cual es mucho, es harto. ¿Ya? Existen otros procesos distintos a la respiración celular que también nos permiten obtener energía a partir de moléculas, pero no nos van a proporcionar tanta cantidad de energía como la que proporciona la respiración celular cuando la glucosa se transforma en presencia de este oxígeno. ¿Ya? Recordemos además que la respiración celular es un proceso complejo que incluye varias reacciones químicas que se van sucediendo, ¿ya? Bueno, y aquí está lo que ya les mencionaba, recordar que la energía resultante queda contenida en moléculas de ATP. Y este ATP es el que va a estar disponible en las células, ¿ya? Entonces, cuando en una reacción química ustedes ven que aparece, ¿no es cierto?, este ATP y aparece aquí, por ejemplo, es que se necesita para que la reacción ocurra. En este caso, está en el lado, esto es una ecuación, reactante, productos. Al estar en el lado de los productos, quiere decir que esta reacción entrega, ¿no es cierto?, ATP, o sea, entrega energía, o libera energía, ¿ya? Bueno, ahora, la respiración celular, ¿no es cierto?, ocurre en las células, en todas las células, ¿ya? Y va a ocurrir en 2 partes específicamente, en el citoplasma de la célula y dentro o al interior de estos organelos que también están en el citoplasma, que se llaman mitocondrias. Pero una parte de la respiración ocurre en el citoplasma y otra parte ocurre en las mitocondrias. Y dentro de la mitocondria, en una región de ella que es la matriz mitocondrial, y otra de las reacciones de la respiración en las llamadas crestas mitocondriales. Nosotros la semana pasada estudiamos cómo eran, ¿no es cierto?, las mitocondrias, cómo estaban constituidas. ¿Ya? Bueno, en el caso del citoplasma va a producirse una parte de la respiración celular que se denomina glucólisis, que tiene que ver con que la molécula de glucosa, ¿no es cierto?, se destruya, se transforme o se degrade, ¿no es cierto?, a 2 moléculas más pequeñas, que son el piruvato. Ahora, este piruvato va a ser usado, ¿no es cierto?, en las mitocondrias. Por lo tanto, este piruvato ingresa a las mitocondrias, atraviesa las membranas que constituyen la mitocondria. Y aquí el piruvato, dentro de las mitocondrias, en el interior de la matriz, se va a transformar también, va a sufrir una transformación y se va a convertir, ¿no es cierto?, en una molécula de solo 2 átomos de carbono. Y esas moléculas que se van a originar van a ingresar a lo que se denomina el ciclo de Krebs. Ahí puse mal una palabra, así que la vamos a arreglar al tiro. Me comí una L ahí. ¿Ya? Va a entrar, ¿no es cierto?, al ciclo de Krebs. ¿Ya? Me quedaron ahora corridas. No, vamos a dejarla como está nomás, porque si no me va a quedar todo desordenado. Ustedes le arreglan. Ah, no, ahí quedó. Ahí quedó bien. ¿Ya? Entonces, este piruvato ingresó a la mitocondria, se va a transformar en una molécula más simple aún, más pequeña, de 2 átomos de carbono, porque esta tiene 3, ¿ya? Y va a ingresar a un conjunto de reacciones que constituye lo que se llama el ciclo de Krebs, ¿ya? Posteriormente, ¿no es cierto?, al ciclo de Krebs,
los productos que se obtienen, que son moléculas que contienen energía, otras moléculas que contienen energía distinta al ATP, ¿no es cierto?, van a participar en lo que se llama la cadena de transporte de electrones. Esta es, con esa rayita arriba, representa electrones. Lo cual, ¿no es cierto?, va a producirse en presencia de oxígeno y se va a liberar la energía que nosotros, ¿no es cierto?, hemos mencionado, ¿ya? Esta energía que se produce cuando se genera esta cadena de transporte, ¿no es cierto?, de electrones en presencia de oxígeno, ¿ya? Bueno, y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, que representa lo que todo lo que acabo de mencionar, que lo vimos en la clase pasada también, que era esto de la respiración celular, que ocurre al interior de una célula. Bueno, este rectángulo representaría la célula, esto es el citoplasma, y la mitocondria. Entonces, la glucosa que ingresa a la célula va a sufrir este proceso que llamamos glucólisis, que lo iba a convertir en moléculas más pequeñas de piruvato. Y ese decíamos que iba a ingresar al interior de las mitocondrias. Ahora, ojo, como producto de la glucólisis también se genera ATP. Si ustedes se fijan acá, acá cuando se genera el ciclo de Krebs también se produce ATP. Pero cuando más se termina de producir ATP es, ¿no es cierto?, cuando se produce esto de la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto?, en presencia de oxígeno. Ahí es cuando más ATP se produce, ¿ya? Entonces, el piruvato va a ingresar a la mitocondria y en la mitocondria se va a transformar en moléculas más simples y esas van a participar en el ciclo de Krebs, que va a generar moléculas que contienen energía y esas van a participar en la cadena transportadora de electrones en presencia de oxígeno, ¿ya? Y ahí se va a producir, ¿no es cierto?, este ATP, esta gran cantidad de ATP que se genera por cada molécula de glucosa que va, ¿no es cierto?, a transformarse en la respiración celular, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos estudiado también, ¿no es cierto?, la fotosíntesis, ¿ya? Y vamos a recordar en términos generales. Ahora, en general, uno sabe un poco más acerca de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué seres vivos son los que realizan la fotosíntesis? A ver si alguno me lo puede decir, porque hasta aquí solo he hablado yo. ¿Qué seres vivos realizan la fotosíntesis? Las plantas y algas. Ya, las plantas verdes, las algas y una serie, ¿no es cierto?, de otros microorganismos que contienen clorofila. Ya, ahora, en el caso de las plantas y las algas, ellas esta clorofila la tienen guardada, ¿no es cierto?, en estos organelos que son los cloroplastos. Ya, ahora, ¿qué ocurría en la fotosíntesis? ¿Qué era lo importante de la fotosíntesis? De que se tomaba aire y se hacía una reacción química. Ya, ahora del aire, acordémonos que el aire es como muy grande decir aire, porque el aire es una mezcla de gases, El específicamente en oxígeno. la fotosíntesis. ¿Cuál, perdón? Oxígeno. No, Oh, en la respiración Dióxido celular de se carbono. ocupa oxígeno, dióxido de carbono. Entonces, en la fotosíntesis se utilizaba dióxido de carbono y agua, que son moléculas o compuestos inorgánicos, y se iban a transformar en materia orgánica, específicamente glucosa. Ahora, todo ese proceso, ¿no es cierto?, de transformación de la energía luminosa que fue absorbida por la clorofila en energía química y la transformación de materia inorgánica en orgánica ocurre al interior de estos organelos que son los cloroplastos. ¿Ya? Eso en organismos como las plantas y como las algas. ¿Ya? Y aquí yo coloqué esta imagen para que nosotros recordáramos, ¿no es cierto?, que ciertos
elementos se requieren para que ocurra la fotosíntesis y qué parte de la planta son las que lo obtienen. ¿Ya? Ahí está. Está medio loco mi computador. ¿Ya? Bueno, ahora, nosotros dijimos que en todas las partes verdes de la planta ocurría la fotosíntesis, pero sobre todo en las hojas. Ocurre en los tallos también, donde hay clorofila, pero sobre todo, ¿no es cierto?, en las hojas donde hay más células con cloroplastos. ¿Ya? Bueno, y aquí se muestra, ¿no es cierto?, que ingresa la energía solar, ingresa el dióxido de carbono, llega el agua también, se ha introducido a través de las raíces, la planta lo absorbió, y va a ser utilizado, ¿no es cierto?, y de ahí se va a producir materia orgánica y se va a liberar oxígeno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, y aquí hay uno de los hechos de importancia. La fotosíntesis permite liberar oxígeno, pero también la fotosíntesis permite producir glucosa. Veamos ahora. Aquí vamos a recordar algunas cosas y vamos a hacer la relación entre respiración celular y fotosíntesis. ¿Ya? ¿Qué es que las caracteriza? Bueno, aspectos muy generales. En la fotosíntesis se requiere dióxido de carbono, agua y energía luminosa para que la fotosíntesis se produzca. En la respiración celular se requiere glucosa, que es la molécula orgánica que usan principalmente los seres vivos. Se necesita oxígeno. ¿Ya? Ahora, se va a obtener como producto dióxido de carbono, que va a ser liberado al exterior de la célula y fuera de los organismos. Se va a producir agua, lo mismo, también se va a ser liberado, pero también se va a producir o se va a obtener energía. Energía química que va a quedar contenida y guardada en el ATP. ¿Ya? Ahora, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? En los cloroplastos, por ejemplo, en plantas y algas. ¿Ya? Y la respiración celular decíamos que ocurría en las mitocondrias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se les haya olvidado? Dígame. Sería muy diferente a la fotosíntesis, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ¿cierto? ¿Qué cosa, perdón? La respiración celular sería muchísimo más diferente que la fotosíntesis entonces. Sí, son procesos distintos, son como procesos opuestos, pero vamos a ver que finalmente ambos procesos de alguna manera están relacionados y se complementan. ¿Ya? Porque si nosotros observamos acá, miren ustedes, acá se requiere dióxido de carbono, aquí se libera dióxido de carbono, aquí se necesita agua, acá se libera agua. ¿Ya? Entonces, son procesos que están, como les decía, muy relacionados y que se complementan en los seres vivos. Bueno, y aquí hay una imagen que yo coloqué, me gustó esta, después hay otra parecida, pero que es más completa todavía. Entonces, aquí nosotros tenemos el cloroplasto, en el cloroplasto ocurre la fotosíntesis, y como producto de esto se obtiene, de la fotosíntesis, glucosa y oxígeno. Esa glucosa y oxígeno es utilizada a su vez en la respiración celular por las mitocondrias para, ¿no es cierto?, liberar dióxido de carbono y agua. Y ese dióxido de carbono y agua es tomado por los cloroplastos y en presencia de energía luminosa es convertido a glucosa y oxígeno, y así. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto que estos dos están, y las funciones de estos dos se están conectando, relacionando y complementando. Porque el producto de uno es utilizado como reactante en la reacción en que participa el otro. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Preguntas? Bueno, aquí nosotros, ¿no es cierto?, se menciona que
ambos, fotosíntesis y respiración celular, procesos fundamentales para que puedan existir los ecosistemas, ¿ya? Ahora, y que están muy relacionados por los gases que se van a utilizar en los procesos y que se van a desechar, ¿no es cierto? Aquí, en la fotosíntesis, ¿cuál es el gas que se necesita? Dióxido de carbono. ¿Cuál es el gas que se libera? Oxígeno. ¿Cuál es el gas que se necesita? Oxígeno. ¿Cuál es el gas que se libera? Dióxido de carbono. Entonces, si nosotros nos fijamos, ya, en la Es como, respiración celular, ¿van a preguntar algo o no? no, 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 ya. que decía que era como un, En la respiración celular, entonces, por ejemplo, los reactantes o los reaccionantes, así se llaman las sustancias que, ¿no es cierto?, se van a combinar y generan productos. Es una ecuación química en general. Entonces, los reactantes de la respiración celular, si ustedes se fijan, corresponden a los productos de la fotosíntesis y viceversa. Los productos de la respiración celular, estos, equivalen a los reactantes de la fotosíntesis. Ya. Entonces, en la respiración celular, como dice ahí, se usan como reactantes los productos obtenidos de la fotosíntesis y a su vez en la fotosíntesis se usan de reactantes los productos de la respiración celular. ¿Ya? Por lo tanto, debido a esto, nosotros decimos que estos dos procesos o ambas reacciones son complementarias. ¿Ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, que es un dibujo muy parecido al otro. Claro que aquí se le agregan unas cositas que lo hacen más claro todavía. Yo aquí coloqué productos de la fotosíntesis, ¿no es cierto? La glucosa y el oxígeno van a ser transformados por la mitocondria para la obtención de energía, ya ATP, que va a ser usado en el trabajo de las células y así poder las células vivir, ya. Entonces, esta respiración celular que ocurre en la mitocondria va a dar como producto dióxido de carbono y agua que va a ser usado por los cloroplastos y en presencia de la energía solar que va a ser convertida a energía química, ¿no es cierto? Se va a producir glucosa y oxígeno. Y así, si nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, esto está pasando constantemente y hay una relación y una dependencia entre ambos procesos. ¿Ya? Preguntas. ¿lo puedes explicar de nuevo? Ya, si nosotros observamos acá, partamos por la fotosíntesis, que fue lo primero que nosotros estudiamos, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces decíamos que los cloroplastos, específicamente la clorofila que contiene los cloroplastos, absorbía energía luminosa y se podía transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Esta es la molécula orgánica. Estas son moléculas inorgánicas. Entonces, se transforma esta molécula en este otro tipo. Y aparte de transformarse estas moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas, la energía que absorbe los cloroplastos, específicamente la clorofila, va a ser transformada en energía química y va a quedar contenida acá en la glucosa. Ahora, estos productos, ¿no es cierto?, van a ser utilizados por la célula en un proceso, estos que son productos de este proceso que es la fotosíntesis, por eso lo anoté acá, van a ser utilizados por la mitocondria para realizar un proceso que se llama, ¿no es cierto?, respiración celular, y que va a producirse, ¿no es cierto?, en la parte, digamos, más compleja al interior de las mitocondrias, ¿ya? Ahora, este proceso de respiración celular va a generar en esto de transformar la glucosa, ¿no es cierto?, para obtener energía,
nos va a generar dióxido de carbono y agua, que van a pasar al ambiente porque son eliminados de la mitocondria, de la célula y del organismo. Estos son los productos de la respiración celular, que van a ser utilizados por los cloroplastos en esta otra reacción que se llama la fotosíntesis. Por lo tanto, nosotros con esta imagen estamos viendo que están estrechamente relacionados ambos procesos, que son prácticamente dependientes un proceso del otro. ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedó claro o no quedamos igual? Quedó claro. Ya. Recuerden entonces que esta energía que se obtiene a partir de la glucosa, aquí está guardada la energía, a partir de esa energía, que es energía química, va a quedar contenida en unas moléculas que se llaman de ATP. ¿Ya? Y que quedan, ¿no es cierto? Y quedan, ¿no es cierto?, disponibles para la célula para que ella pueda hacer las distintas actividades en que gasta energía. ¿Ya? Entonces, en la medida que la célula gasta energía, parte de esta energía se ocupa y otra parte se libera como calor. Y eso nosotros lo estamos haciendo constantemente, los seres vivos. ¿Ya? Bueno. Veamos ahora, ¿por qué son tan importantes entonces estos dos procesos, la fotosíntesis y la respiración celular? Veamos acá, ¿por qué será tan importante la fotosíntesis? A ver. Porque da oxígeno Ya, hacia el exacto. ¿Qué planeta. más? ¿Qué más? Aparte del oxígeno. Produce reacciones químicas importantes. Sí, pues, pero esas reacciones químicas, ¿qué es lo que van a proporcionar? Oxígeno. Y además, Glucosa. glucosa, exactamente. Y ahora, para que se produzca glucosa, veamos entonces. Bueno, la fotosíntesis permite incorporar energía a los seres vivos, porque ¿de dónde sale la energía que se ocupa en la fotosíntesis? Acordémonos, Del sol, va de la... de la energía luminosa. Y esa energía luminosa entendamos que tiene que ser, además de absorbida, ¿no es cierto?, tiene que ser transformada de energía luminosa a energía química. Y ahí va a quedar contenida luego en la materia orgánica, que en este caso es la glucosa. O sea, Entonces, entonces la energía solar debería ser transformada. es transformada, porque de hecho los seres vivos no podemos funcionar con energía luminosa. Esta es la energía con la que funcionamos, los seres vivos. ¿Ya? Con energía química. Nuestros procesos internos, ¿no es cierto? Las reacciones químicas en general funcionan con energía química. Y esa energía va a quedar contenida, ¿no es cierto?, en la glucosa. Entonces, transforma lo otro. Absorbe energía, la incorpora a los seres vivos y para poder hacer eso tiene que transformarla en energía luminosa, de energía luminosa a energía química. Lo otro, transforma materia inorgánica, que es el dióxido de carbono y el agua, recuerden, están en el ambiente, ahí existen, y de ahí son incorporadas a los seres vivos, van a ser transformadas en materia orgánica, y además libera oxígeno al ambiente, ya que lo utilizan los seres vivos. Y eso se produce, ¿no es cierto?, cuando se rompe la molécula de agua en la fotosíntesis. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de la respiración celular? A ver, ¿qué es lo que nos permite la respiración celular? Hoy hace un momento hablamos de eso. Yes. Ya, pero a ver, por eso. ¿Qué es lo que pasaba en la respiración celular? Que es tan importante. ¿Nos daba calor? No, no era eso precisamente. Bueno, la respiración celular, ¿no es cierto?, permite que los seres vivos puedan obtener la energía química que está contenida en las moléculas orgánicas. O sea, todos estos procesos que ocurren entre la célula y la mitocondria, ¿ya?,
nos van a proporcionar energía, lo que veíamos antes acá. Ahí está la ecuación de la respiración celular. Entonces, esa glucosa contiene energía, pero va a ser procesada a través de distintas reacciones químicas y en presencia de oxígeno se va a liberar una gran cantidad de energía que va a quedar contenida en el ATP. Pero aparte de eso también se va a liberar agua y dióxido de carbono. Ya, ahí están esos productos. Entonces, la respiración celular permite que los seres vivos puedan tener la energía química de la molécula orgánica, o sea, son degradadas esas. Y lo otro importante es que la llevan a cabo todos los seres vivos. Todos. Que no se nos olvide eso. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes realizan estos procesos? ¿Qué seres vivos? A ver, la fotosíntesis, ¿qué seres vivo la lleva a cabo? Las plantas. ¿Ya? ¿Solo las plantas? ¿Cómo le llamábamos a esos Las seres algas. vivos? Organismos. Sí, organismo es como decir ser vivo. ¿Ya? ¿Qué nombre recibían estos seres vivos por el hecho de que producían su propio alimento? Autótrofos. Autótrofos. Le faltó una sílaba. Autótrofos. ¿Ya? Lo que hace su Entonces, propio alimento. exactamente, la fotosíntesis la llevan a cabo los organismos autótrofos, que son las plantas verdes, las algas, algunas bacterias y protozoos. ¿Ya? ¿Y la respiración celular, quiénes la llevan a cabo? Los organismos, ¿Cuáles? sé que lo tengo en la punta de la lengua. Unicelulares. Fuck. A ver, ¿cuáles eran los organismos autótrofos realizan respiración celular? O sea, plantas, algas, bacterias y protozoos realizan respiración celular. No. Sí. Todos los seres vivos, ya sean autótrofos o heterótrofos, realizan la respiración celular. Plantas, animales, hongos, protozoos, bacterias. Porque, ¿qué implica? Los autótrofos realizan fotosíntesis. Van a producir moléculas orgánicas, pero ellas no pueden alimentarse directamente de esa molécula orgánica tal cual están. Por lo tanto, esa molécula orgánica que ellos fabricaron deben ser transformadas para que les entregue, para que les proporcione la energía que estas moléculas contienen. Entonces, todos los seres vivos deben realizar, ¿no es cierto?, la respiración celular. Todos. ¿Ya? Entonces, en resumen, en la fotosíntesis se absorbe agua y CO2. En la respiración celular se libera agua y CO2. En la fotosíntesis se libera oxígeno. En la respiración celular se absorbe oxígeno. En la fotosíntesis se elabora, ¿no es cierto?, azúcar, que en este caso este azúcar es la glucosa. Y otros compuestos más a partir de él. En la respiración celular se descompone esta glucosa y otros compuestos para obtener la energía. En la fotosíntesis, ¿no es cierto?, se almacena energía en los nutrientes. En la respiración celular se libera energía a partir de estos nutrientes, de esta materia orgánica o compuesto orgánico. Ahora, la fotosíntesis tiene lugar solamente en aquellas células que tienen clorofila y muchos también tienen además cloroplastos, ¿ya? En cambio, esta ocurre solo aquí, en los que de clorofila y cloroplasto. En cambio, la respiración celular ocurre en todas las células vivas, en todas. ¿Ya? Preguntas. Entonces la respiración celular, ¿cómo se dice? Tiene lugar en todas las células vivas. O en todos los Sí, seres vivos. ¿Sí? sí, en todos los seres vivos estamos formados por células. Ay, me parece. Todos los seres vivos que estemos formados por células, vamos a realizar respiración celular. Ahora, ¿por qué? Porque necesitamos obtener energía de estas moléculas que la contienen, porque no es por arte de magia que las moléculas orgánicas nos proporcionen la energía.
hay que transformarla. ¿Y cuál es el proceso que nos permite entregar energía? La respiración celular. Entonces, esa la llevan a cabo todas. Y ambas, fotosíntesis y respiración celular, de alguna manera, ¿no es cierto? Ellas se están, ¿no es cierto? Como decíamos acá antes, son reacciones, se complementan, porque los productos de uno son usados como reaccionantes, ¿no es cierto? En ambos casos. Los productos de la fotosíntesis se usan como reaccionante o reactante de la respiración y los productos de la respiración se usan como reactante en la fotosíntesis. ¿Ya? Listo. ¿Qué estudiamos hoy? Recordamos que la respiración celular, dónde ocurre la respiración celular y cuáles son sus productos. Comparamos la respiración celular y la fotosíntesis. Vimos la importancia de ambos procesos, que los hace ser tan importantes, y se hizo un resumen de sus características principales. ¿Ya? Ahora, a responder, ¿cuál sería el problema para los seres vivos si no existiera la respiración celular? A ver, ¿cuál No sería el estarían problema? vivos, ¿Cómo? que no podríamos estar vivos, o algo Ya, así, pero ¿no? ¿por qué? ¿Por qué no estaríamos vivos? ¿Por qué Eh, sería? porque, porque la respiración celular lo necesitan todos los seres vivos. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Si ese es el Mm. punto. Sabemos ya, tenemos claro, todos tenemos claro que los seres vivos, las células requieren hacer la respiración celular. ¿Pero Ah, para qué? porque creo que era porque liberaba agua y oxígeno. En la respiración celular se ocupa oxígeno. Ah, ¿Ya? Ahora, se libera, pero ¿qué es lo más importante? Que se produzca o se libere energía. Eso es lo más importante de la respiración celular, que es esto que está contenido, guardado en las moléculas orgánicas, queda libre a través de la respiración celular. Si no existiera la respiración celular, las moléculas orgánicas seguirían guardando la energía y las células no tendrían de dónde obtener energía. Por eso debe ocurrir la respiración celular. Ya. Después, ¿por qué debe ocurrir la fotosíntesis? ¿Por qué debe ocurrir la fotosíntesis? para, para esto, para que pueda ocurrir la respiración celular. Ya, pero más específicamente, ¿qué es lo que nos entrega la fotosíntesis? Que, por lo cual debe ocurrir. El aire. Oxígeno, no El el aire. oxígeno, mejor dicho. Oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, A ver, los demás que no, sí los puedo ver aquí, pero ya estamos terminando. mm, ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, profe, me atrapó. Vamos a tener que estudiar. Ya. Sí. ¿Por qué se dice que ambos procesos son complementarios? ¿Qué, profe? ¿Qué ¿Por pex? qué se dice que ambos procesos son complementarios? Porque ambos procesos nos dan lo que necesitamos. A ver, no. Oh, no sé, profe. Porque los productos de la fotosíntesis son usados como reactantes en la respiración celular y viceversa. Ya, niños, quedó una pregunta, esa la responden ustedes y vamos a la tarea. Estudiar las clases del 22 del 9, esta es de fotosíntesis, de 29 del 9, experimento Van Helmont, 6 del 10, respiración celular, y la de hoy, 13 del 10, respiración y fotosíntesis. Deben estudiarla y desarrollar la guía que se va a subir a WebClass, o voy a ver si es que la puedo mandar al grupo de ustedes de WhatsApp para que la tengan más rápidamente. ¿Ya? Tienen que desarrollarla, anotar las dudas y el próximo martes nosotros la revisamos, porque el jueves de esa semana tenemos la prueba
en relación a esas clases. ¿Listo, niños? Sí, ¿Listo? profe. Ya saben que si tienen dudas, me pueden hacer las preguntas. ¿Le podemos Sí, me pueden hacer preguntas por Gmail. ¿Listo? ¿Puede pasar el Gmail, por favor? Se lo mandó el profesor jefe. Búsquenlo. Tienen todos los Gmails junto a los profesores. Ahí Listo, está. niños, que estén bien. Nos Chao, vemos. profe. Chao, Oh, cuídense. ustedes también.